Hola, ¿qué tal amigos de la Geek? Sean bienvenidos a esta sesión. Creo que es una de las más interesantes del día, sobre todo porque para mí es un lujo tener a tres mujeres tan trascendentes en este momento, particularmente Stephanie Balau y Quetzalía Concha, desde dos figuras que están proponiendo, que están buscando. Sé lo que están haciendo en materia de propuesta de ley, sé lo que están haciendo representando a sus creadores, a sus autores, y obviamente forman parte de un ecosistema y representan a cientos de miles de autores. Entonces, para mí es un lujo tener esta conversación con ustedes y poder rascarle a los temas, a los Ds finos. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por formar parte de esta conversación que está en construcción. Yo si algo me acuerdo es que a lo mejor la primera vez que hablaba este tema con Quetzalio, con Stephanie, las posturas eran mucho más conservadoras que las que escucho recientemente y eso me gusta porque la evolución de la conversación se está dando, porque el conocimiento sobre la tecnología está aquí y se está evolucionando y algo que me gusta mucho es que ustedes han hecho la chamba de estudiarlo, de tener las conversaciones difíciles, de explorar temáticas. Me consta, Stephanie, que viniste hace poco a Berkeley a seguirte formando, o sea están los autores muy bien representados y eso me enorgullece muchísimo. Así que gracias a las dos por estar aquí. Quetzal y Stephanie, muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Yo sé que a lo mejor no me quiero tardar demasiado en las presentaciones porque la realidad es que tenemos poco tiempo y me gustaría dedicárselo a sacarles esa información que tienen, esta carnita que es la conversión interesante. Entonces, si quieren nada más brevísima semblanza, obviamente ya las conocemos, pero igual para quienes no las conozcan, por favor, díganos un poco quiénes son y a quiénes representan y pasamos ya, si quieren, al set de preguntas. Adelante, Stephanie. Sí, es Stephanie Balao de la Sociedad de Autores y Compositores, directora jurídica de la sociedad, que es una sociedad de gestión colectiva que representa a todos los creadores, compositores mexicanos de música, así como los extranjeros. Muchísimas gracias, Stephanie. Quetzali, bienvenida. Como siempre, un honor tenerte por aquí. La verdad es que me encanta escuchar tus disertaciones, así que va a ser un lujo tenerte. Quetzali, ¿quién es Quetzali? Muchísimas gracias. Bueno, Quetzalí de la Concha, apasionada, especialista y obsesiva de los derechos de autor, porque me parecen fundamentales para la cultura y el arte, que me parecen vitales para la vida humana. Y básicamente, pues, dedicada a la industria editorial, al mundo de los libros, de las letras, en todas sus manifestaciones orgullosamente a cargo del área jurídica de Penguin Random House, grupo editorial en Miami, México y Centroamérica. Y además también, pues muchos años dedicada a la representación en general a través de la gestión colectiva de editores y autores en México a través de el Centro Mexicano de Protección y Fomento de Derechos de Autor. Pues muchas gracias a ambas. Gracias por estar aquí hoy y hasta hace tiempo sé que tienen agendas apretadísimas. Me consta que tanto Quetzali como Stephanie que te contesten el teléfono es cada vez más difícil, así que señoras presidentas. Bueno, pues adelante Ari, comencemos con la primera pregunta. Aquí, un segundo, nada más. Aquí ya. Perfecto. Bienvenidas, un gusto estar con ustedes. Y pues nada, encantada de participar en este foro. La primera pregunta que tenemos para ambas es respecto, ¿qué lecciones concretas extrae su organización del caso NYT contra OpenAI para futuras negociaciones con empresas de inteligencia artificial? Quien Bueno, guste A, iniciar. a mí me gustaría iniciar porque pues es un caso que tiene que ver precisamente con una demanda que abraza millones de artículos del New York Times y que, bueno, fue ingresada, fue presentada en el 2023 con un halo de muchas incógnitas. La primera de si realmente había una utilización masiva de estos artículos.
Otra de las cuestiones que además es parte de la discusión, creo, en todos los juicios actuales, eh, que es el fair use, cuáles son los límites o cuáles son estas líneas en donde es o no es un uso justo de obras protegidas por propiedad intelectual. Y también, por supuesto, los cuestionamientos de si realmente hay afectaciones cuando se hace este tipo de entrenamiento con reproducción masiva de contenidos protegidos por derechos de autor. ¿Y qué ha pasado con este icónico caso? Bueno, una de las cuestiones, por supuesto, es que es un caso que ha ido avanzando derivado de la fuerza que tiene esta empresa de comunicación que es el New York Times y de la amplia colección de contenidos, de textos y de publicaciones con los que cuenta en su acervo. Y ha sido muy interesante porque creo que lo que está marcando, lo primero, es uno de los argumentos que quienes defendemos los derechos de autor hemos estado mencionando constantemente en los últimos años, que es, lo primero es que hay que reconocer que sí hay un uso masivo de contenidos protegidos por derechos de autor y propiedad intelectual que son necesarios para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. O sea, lo primero es reconocer que sí es una necesidad de estos modelos y que sí sucede y que además ya se ha vuelto parte o sea, ya está en el ADN de la inteligencia artificial, de cualquiera de los desarrollos de las distintas empresas que hay, ahí están estos contenidos. Esa es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones es, y empiezo con el tema de qué derechos son los que viene violentando. Bueno, pues algo fundamental, que además, bueno, en México, ¿no? Y en todas las legislaciones que son de tradición jurídica de derecho de autor occidental europeo, que es el derecho moral. Entonces, el tema del crédito. Hay una afectación profunda porque no hay un reconocimiento de los créditos una vez que ya hubo un procesamiento de los contenidos y entonces parecería que el modelo de inteligencia está arrojando resultados de manera espontánea, pero sin hacer una referencia a cuáles fueron sus bases o cuáles fueron sus referencias. Entonces, el tema del crédito hay una afectación brutal porque además hay que pensar en que el crédito no solamente no solo es un reconocimiento que podríamos decir, bueno, qué vanidad, en realidad es una parte fundamental para la forma de vida de un profesional del arte. A más publicaciones, a mayor éxito de esas publicaciones o de esas obras que son exitosas, entonces hay una mejor remuneración, una mayor contratación y una mayor solicitud de obras o de contenidos de ese autor que es reconocido a través del crédito. Entonces, sí se vuelve fundamental para su forma de vida profesional. Otra de las cuestiones es la afectación de la normal explotación. Algo que ha dejado claro en sus argumentos de New York Times es que lo que está sucediendo es que los resultados del modelo de OpenAI se interponen en las búsquedas. Entonces, claro, o sea, cuando un usuario está buscando en referencia a un artículo que probablemente escribió un autor, que seguramente escribió un autor, pues en realidad el primer resultado que ya va a arrojar es el del modelo de inteligencia artificial. No nos va a remitir, nos va a mandar al sitio donde originalmente fue publicado. ¿Por qué? Porque lo que el modelo quiere y el programador del modelo quiere es que el usuario se sienta muy cómodo y se sienta en un solo lugar, en un solo sitio, para poder hacer todas sus consultas y para poder obtener resultados. Y por supuesto, pues que en todos estos usos no ha habido un pago de remuneración. Entonces, me parece que también dentro de los peritajes que fueron aprobados a principios de este año, lo que está quedando ahorita claro es si hay un procesamiento masivo de contenidos que están protegidos por derechos de autor, sí se tiene que discutir cuáles son los límites del fair use. Uno de los argumentos de OpenAI ha sido es que uno, sí es un uso justo, y lo otro es, no tendría que cuestionarse cómo son las dinámicas privadas de los usuarios cuando hacen consultas en nuestro modelo.
y hay que dejar claro, pues sí, claro que eso no tendría que ser un tema, que bueno, después tal vez en otro foro deberíamos de discutir qué tanta es esa privacidad, pero el punto es, no, eso ya está al medio del proceso. Hay que ver cómo se regula el principio del proceso, que son estos procesamientos masivos, que además dentro de estos procesamientos, otro de los problemas es lo que yo denomino el lavado de piratería. ¿Por qué? Porque muchos de estos, como no lo hicieron a través de un licenciamiento o de una negociación previa, siempre decimos que en derechos de autor es mejor pedir permiso que pedir perdón, porque si no, son demasiados los atropellos y se vuelven asuntos muy complicados y a veces subjetivos en su impacto. Entonces, pero como no se hace esto, y que fue el caso de Meta, que seguramente comentaremos más adelante, entonces, ¿qué sucede? Que los modelos terminan conectando con bases de datos que no tienen contenidos lícitos y que no tienen contenidos que están bajo licenciamiento o que estén autorizados. Y eso, bueno, pues lo que está haciendo es que va lavando estos contenidos que en realidad originalmente eran piratas. Pero bueno, me parece que sí será un caso icónico y estamos todos los días atentas a ver qué va a pasar A la con expectativa. esto. Creo que algo relevante que ha generado este caso es sentar precedentes y bases de no borres esto, o sea, de cuáles, o sea, empieza como a generar los lineamientos y las reglas un poco más claras de qué hay que hacer y qué no hacer, ¿no? Y por algún lado tenemos que empezar. Creo que es un caso que si bien es cierto, sí es frontal y hablamos de paywalls y hablamos de pronto una afectación directa a modelos de negocio, que creo que lo estamos viendo en todos lados, y pienso también modelos de negocio como el de Get Images o cualquier stock de fotografías. Este, Hay afectados directos, o sea, siempre que hay un cambio tecnológico va a haber afectados directos que es natural que digan, ey, 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 pues yo estaba, yo estaba muy a gusto antes de que llegaras tú. Y obviamente siento que pues es muy natural que sean los primeros que levanten la mano y porque pues ven amenazado su modelo de negocio, ven amenazado el status quo y es evidente que ahí es donde va a haber una afrenta directa, ¿no? Claro. Stephanie, no sé si te gustaría completar algo de esto que menciona Quetzali. Sí, sí, claro. Este caso, el caso de New York Times se volvió más que mediático, se volvió el mapa de ruta de muchos de los juicios posteriores y empezaron a copiar esta figura de las primeras demandas que fue esta de New York Times. Y bueno, tendríamos que verlo en tres momentos claves, ¿no? Primero, que la trazabilidad es algo no negociable y que parte dentro, no sé si recuerdan, dentro de la etapa del discovery de este juicio, casualmente se le borraron accidentalmente todos los datos para saber de dónde venía el dataset y todo este entrenamiento previo, y esto fue un tema dentro de la misma resolución o de la misma etapa de discovery. Eh, este tema de trazabilidad, obviamente, sabemos que puede ser negociado ya sea en leyes, en las reformas que se pretendan, en este tipo de juicios o en los contratos. Otra de las cosas más importantes de este asunto de New York Times fue que a la par del litigio que tenía contra OpenAI, estaba negociando con Amazon y se volvió un litigio estratégico para poder llegar a un acuerdo con Amazon, con licencias justas, con acuerdos correctos y encontrando esa trazabilidad, encontrando todo lo que necesitaban y todos los espacios que habían encontrado en el juicio 1, le sirvió a New York Times para poder llegar a la negociación con Amazon. Creo que este tipo de litigios estratégicos son los que ayudan a estas mejoras, a estas licencias y a estos acuerdos, ¿no? Creo que nos deja una muy clara, un camino muy claro y un mapeo muy claro de cómo conseguir licenciamiento, ya sea a través de juicios o a través del licenciamiento. Yo tengo una pregunta, es bien intencionada, pero a lo mejor va como contrario a los intereses comunes que han propuesto generalmente y es, si hacemos esta etiquetación colectiva y exigimos que todos los productos de IA generativa estén etiquetados y vengan como en un ancestry de ADN, pues vamos a hacer un modelo que sea completamente inoperable. O sea, va a ser imposible usar la IA porque para empezar, para entrenarla, pues ponte de acuerdo con todo el mundo, literalmente. Y para usarla, pues pídele el permiso a todo el mundo, literalmente. O sea, no sé si lo estoy malinterpretando, pero a mí me parece un lugar
inaccesible y no, o sea, no creo que sea realista, pero es una posición mía y no sé si es un malentendido. No, yo creo que necesitamos ser más activos en la gestión colectiva porque la respuesta a ese tipo de licenciamientos tiene que ser de forma colectiva. No puedes licenciar de forma individual y ahí es donde tú dices, es imposible el licenciamiento individual. Pues sí, claro, es imposible encontrar los miles de titulares, pero es más fácil encontrar a Quetzalía, es más fácil encontrar a Estefanía, en donde te van a licenciar catálogos completos, con contenidos completos, en blanket license, en licencias libres, donde vas a poder usar este tipo de contenidos, ¿no? Dependiendo los tipos de explotaciones, tendrían que ser los tipos de licencias. Entonces, tendríamos que encontrar un esquema de licenciamiento que pueda ser de forma colectiva para que puedan usar de forma legal estos contenidos, estas obras, estos libros, música y todo lo que hay detrás. Correcto. Sí, creo, Ricardo, que que al contrario, o sea, tu pregunta más bien a mí me lleva como a hacer este infomercial, ¿no? De para eso existe la gestión colectiva. Es que además la gestión colectiva nace precisamente por revoluciones tecnológicas. En el momento en el que se vuelve imposible humanamente para un autor el poder estar representándose a sí mismo y el poder ejercer sus derechos patrimoniales respecto del uso y explotación de sus obras, es que empiezan a surgir las sociedades de gestión colectiva. Y esto además también, por eso encuentra un buen espacio en tratados como el TEMEC, en reconocimientos internacionales, para poder hacer eficiente también los esquemas de negocio. De hecho, yo te diría, y mencionabas acertadamente, claro, un medio de comunicación como el New York Times de pronto dice, oye, está variando por completo la forma de negocio y yo dónde voy a quedar en esa ecuación. Bueno, Que también es una ecuación que en el fondo, o sea, yo no creo que OpenAI vaya a pagar corresponsales en todo el mundo para poder tener un ejercicio de periodismo responsable, que también hay que pensar en eso como público y como usuarios. Pero más allá de eso, New York Times tendrá que encontrar de qué manera se adapta y se actualiza para claro, estas nuevas formas, no solamente por el negocio, sino de consumo. Ya no es el mismo tiempo de atención de un lector, ya no es el mismo tiempo que se le da a la lectura de una noticia, ya no es, ya no es una cuestión pasiva de recibir un diario que determina cuáles son las noticias del día de hoy, sino son usuarios que determinan cuáles son las noticias para ellos el día de hoy. Entonces, sí hay muchos cambios en ese sentido, pero los que no pueden quedar fuera de la ecuación son los que generan contenidos y que generan contenidos profesionalmente. Que eso también no hay que perderlo de vista porque una de las grandes críticas en la actualidad acerca de cómo operan los modelos de inteligencia artificial con los contenidos es que sí puede, uno, no deja valorar o dimensionar bien cuál es el trabajo creativo. De por sí, eso siempre ha sido un problema, porque parece que a un compositor se le ocurre en el tráfico una super canción, lo cual puede pasar, pero en realidad pasa horas y días y años componiendo. Y lo mismo pasa con un escritor, un claro, libro no es una ocurrencia y una noticia tampoco es una ocurrencia porque pasó y vio algo interesante. Es un trabajo artístico, creativo, profesional, que tiene que conectar con muchas cosas también en su entorno. Pero volviendo al tema, sí creo que la gestión colectiva ahora está siendo un elemento fundamental para facilitar el desarrollo de modelos de inteligencia artificial que sean responsables, que necesitan licencias que son generales, que además normalmente las sociedades de gestión colectiva trabajamos en una correpresentación de sociedades de todo el mundo, con lo cual lo que tienes es un solo interlocutor para licencias que te pueden ayudar a regularizar y a tener de manera lícita contenidos a nivel internacional, a nivel mundial. En una sola licencia, un solo interlocutor y que además tienen esta obligación de ser las que estén en contacto y estén en esta administración constante que ayude a uno de los puntos fundamentales de por qué existe el derecho de autor, que es que pueda ser una forma de vida profesional con acceso a una vida digna de todos y cada uno de los autores o titulares de derechos que nos ayudan generando contenidos.
y que son creativos y que tienen estos procesos y que tienen también esta labor, pues también no solo profesional, sino también muy independiente y eso no hay que perderlo de vista. Entonces, sí, si quisiéramos hacerlo a la antigüita uno a uno, sería imposible, pero me parece que sí hay alternativas. Cuando se quiere hacer bien las cosas, hay alternativas sin duda. Y también algo que hay que mencionar es que mismo sociedades de gestión colectiva, organizaciones internacionales, que inicialmente eh, había un rechazo, una resistencia a cómo operan los modelos de inteligencia artificial, sobre todo porque son tan masivos que entonces cuesta trabajo pensar en cómo se puede administrar una relación con estos desarrolladores. Pero creo que con el paso del tiempo, también hay una conciencia de que las propias organizaciones que representamos titulares de derechos, también podemos ayudarnos de este tipo de herramientas para esta administración que tiene que ser, que tiene que cubrir tal cantidad de contenidos. Entonces, me parece que también la aceptación y esta visión de necesidad de aterrizar en licencias que estén adaptadas a estas tecnologías, como lo mencionaba Stephanie, pues ya es una realidad y es algo en lo que se trabaja cada día en cada uno de los gremios. Perfecto. Voy a avanzar las preguntas. Yo me podría quedar con ustedes aquí 8 horas sin problema, pero quiero hacerle justicia a las preguntas. A ver, caso Anthropic. Y quiero separar el caso Anthropic con el de Meta porque se está confundiendo muchísimo el settlement contra el resultado o el juicio o la sentencia. Es decir, no es lo mismo y como que la gente se me confunde. Entonces, igual también si podemos entrar a ese detalle, creo que sería bueno porque no es lo mismo y mucha gente lo confunde. Pero bueno, caso Anthropic en específico propone una compensación de 1.5 mil millones de dólares. En este caso, bueno, ¿cómo podría aplicarse este modelo en compensación a México en caso de que tuviéramos que hacerlo? O simple y sencillamente el modelo se entrenó en Estados Unidos y ese realmente cubre de forma global. Mm, ¿Quién quieres que conteste? Si quieres, podría empezar yo hablando un poco de este caso. Este caso es BART contra Anthropic, como bien dices, hay ciertas confusiones ahí, y es un caso que quisiera separar en tres supuestos, ¿no? Porque no es solo sobre dinero, es sobre la legalidad y el proceso que llevó este caso en especial. Son tres momentos en el caso Anthropic. El primero fue el entrenamiento de la misma plataforma de cloud que tiene Anthropic, en donde se usaron obras protegidas para entrenar el modelo sin contar con licencia o autorización. El juez en este momento, el juez Aslock, dijo sí, está dentro de Fair Use y entonces el entrenamiento no necesita una autorización y bueno, que es una discusión que seguimos teniendo todos, pero en este caso lo pasaron por Fair Use. Siguiente caso, la fuente, ¿de dónde fue la fuente o de dónde tomaron el dataset para ese entrenamiento? Y ahí está lo divertido, porque el dataset fue tomado de repositorios no autorizados o de fuentes ilegales o de torrents. ¿Cómo lo descubren? Lo descubren en la fase de discovery, cuando pues tienen que acreditar de dónde sacan toda esta información y cuando ven el tipo de archivos, los URLs, las links, pues se dan cuenta que fueron obtenidos de forma ilegal. Y el tercer momento en el que toda esta información obtenida de forma ilegal fue creada una biblioteca virtual, entre comillas, de almacenamiento, en la que en caso de que el entrenamiento no hubiera sido suficiente, daban la vuelta y volvían a consultar esta biblioteca o este almacenamiento. Partiendo de esa idea, dicen, bueno, ¿qué vamos a sancionar? Pues vamos a sancionar el haber creado copias sin autorización y la fuente ilegal. Esa sanción fue cuantificada en esta cantidad millonaria que en realidad es de $3,000 por obra. Los acuerdos locales permitían que la afectación por obra fuera desde $750 hasta $150,000 y lo fijaron en 3,000 por obras por el número y la cantidad de obras que creo que era de 500,000 obras, una cosa así. Pero, y esto empieza a complicarse porque no es para todos. Por más que suena atractivo este número en prensa y en los periódicos y notas, solo se le va a pagar a aquellas obras que hayan estado registradas en la Oficina de Registro de Derechos de Autor de Estados Unidos, aquellas que tengan registro de ISBN, obviamente todas van a poder tener la opción de opt-out. Y estos $3,000 por obra, pensemos que es autor único, todavía falta hacer el split con el editor, que bueno, que Sally nos dará un poquito más de explicación cómo funciona.
los honorarios, los impuestos, los costos. En realidad fue muy pulverizado esta compensación que se hizo a los creadores por haber usado sus obras sin autorización, por haberlas bajado de forma ilegal y todo este tema que hay detrás, ¿no? No es solo un tema de dinero, es un tema de legalidad, de origen, de generar copias sin autorización. Y creo que nos puede ayudar esto mucho para enfocar que el licenciamiento tiene que ser en etapas, que tenemos que encontrar todos los momentos en los que se pueda y en los que no se pueda licenciar, ¿no? Si hay usos en entrenamiento, si hay almacenamiento, si hay copias, si hay cada uno de los derechos que están siendo vulnerados. Entonces, ¿cuál es la clave? Y con eso quisiera cerrar mi intervención en que le dicen a Anthropic, ¿sabes qué? Esta compensación y este pago, esta resolución, no te va a dar un clearance y no quiere decir una licencia de aquí en adelante. Eh, Te puedes quedar con las fuentes que hayas obtenido legales. ¿Y qué nos deja? Que hay fuentes legales. Entonces, que sí hay licenciamientos para vocales y tratemos de sacar lo positivo. Veamos que sí podemos licenciarlo para cada uno de los momentos. Gracias. Sí, Adelante, Cata. justo y dando seguimiento a este clarísimo planteamiento de cómo se fue desarrollando este juicio. em, es muy particular. Lo primero decir que se ha confundido mucho con el tema de Meta, porque Meta, de hecho, abiertamente y declaraciones y reconocimiento de funcionarios de Meta, es que el entrenamiento principal de la última actualización de su desarrollo fue con LibGen, que es un repositorio pirata de origen ruso, que de hecho ya había sido sentenciado en Corte de Nueva York por violación a derechos de autor por 30 millones de dólares. Entonces, pirata, piratísima, famosamente pirata. Y por otra parte, Anthropic, efectivamente, en esta parte de análisis de cómo fue el desarrollo, cómo fue el entrenamiento, tiene otra de las caras de este repositorio que es Library Genesis. Entonces, ese es uno de los elementos de por qué se confunde el caso. En el caso de Anthropic tienen y tienen, es que además lo de los nombres a mí me parece alucinante, el Pirate Library Mirror, ¿no? Entonces, sí es como por, este, pero bueno, en fin. Y esto también que mencionaba Stephanie, que es se llegó a la conclusión de si adquiriste algunos de los contenidos para el entrenamiento, o sea, no es que no pudieras, y después de eso dijiste, bueno, pero ¿por qué no completamos con contenidos ilegales? Y después de eso hacemos esto que describía Stephanie, que conecta con lo de lavado de piratería, o sea, de hacemos un sitio pirata para reentrenamiento y afinamiento en esta parte de autoanálisis que tienen este tipo de modelos que hay que recordar. Esto de los modelos de inteligencia artificial generativa suena un poco así como, bueno, o sea, genera las cosas así, pero en realidad no, o sea, lo que quiere decir es que son modelos que tienen la capacidad de procesar sus propios resultados y compararlos con un nuevo análisis que se parece mucho al razonamiento humano, en donde tienes una idea y eso lo careas con otros elementos que has aprendido o que tienes en tu memoria y entonces llegas a un resultado. Entonces, eso es lo que también hace este tipo de modelo y se va careando con sus contenidos propiamente piratas. Entonces, bueno, en fin, em, sí se vuelve icónico en uno porque deja claro que sí que se pueden obtener contenidos lícitos, pero a veces hay falta de voluntad o la carrera tecnológica los lleva a tomar este tipo de decisiones, que es, pues, ¿sabes qué? Más rápido y después vemos cómo lo resolvemos o después vemos cuánto cuesta. Em, Creo que ahí también hay un mar azul que tendría que seguir siendo explorado. Me parece que hay un mar azul en cuanto a repositorios lícitos. Alguien tiene que garantizar que todo lo que tiene en su banco para entrenamiento de IA ya esté previamente licenciado o el propio desarrollador de IA tener un banco de esta naturaleza. Pero bueno, en fin, algo que también llama la atención de este caso es que, a ver, primero fue presentado en 2024 por tres autores,
sí como una acción colectiva, pero en realidad parecía algo así como pequeñito, pero fue tomando revuelo, de hecho, por los resultados dentro del propio juicio. Em, que de hecho, además es que decirlo. 1.500 millones, más bien 1.5 mil millones de dólares, es un acuerdo al que llegaron, que también es interesante porque mismo Anthropic ya había llegado a un acuerdo similar con Universal Music. Entonces, en caso de música, ahora en caso de letras, bueno, está llegando a un acuerdo que más bien yo creo que ya estaba en su budget, o sea, ya lo tenían un poquito dimensionado, pero, ¿qué pasa? Que cuando se anuncia que hay un acuerdo para hacer este pago, que como dice Stephanie, suena padrísimo así para medios, de se va a pagar esta millonada, aunque en realidad, pues para el número de titulares y para todos los que son componentes de las obras, pues sí termina pulverizándose bastante, pero bueno, ya es un reconocimiento para mí, es importantísimo que es reconocimiento de titularidad y por ende reconocimiento de necesidad de pago. Llegan a este acuerdo para no tener que irse propiamente a juicio. Y entonces el juez dice, bueno, ahora espérenme, pero, y esto hay que tomarlo con pinzas. Pero ¿cómo lo van a administrar? Pero ¿cómo va a quedar garantizado que no se van a duplicar? O sea, que el número de obras que son objeto o son susceptibles de poder obtener este pago compensatorio no incluye obras duplicadas. ¿Cómo vamos a garantizar que esa administración de responsabilidad quede muy bien determinada? ¿Cuáles van a ser los requisitos? Y eso a mí me pone un poco nerviosa porque son modelos masivos. En el caso de Anthropic es un modelo masivo al que de pronto el juez dice, bueno, ¿y por qué no nos vamos así punto por punto para ver cómo se va a llevar a cabo? Y eso a mí me recuerda a México, prueba diabólica, ¿no? Así de contrato por contrato, porque si no, no te pago. Y es como de, oye, ¿por qué si hay un derecho reconocido? Que además es un derecho que surge por el momento creativo del autor, o sea, no está sujeto a un trámite, a un registro. Los registros sí son para poder hacer oponible el derecho porque ya estás en un pleito, pero el derecho ya existe. Entonces, sí me pone un poco nerviosa ahorita, que además el juez lo que había hecho fue aplazar. Dijo, pues en julio dijo, bueno, no, 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 no. Tienen que darme como un poco más de información acerca de cómo se va a administrar esto y cómo se va a garantizar que no haya duplicación de obras que tengan que ser remuneradas y tal. Y tienen hasta el 25 de septiembre. Todo indica que ya aceptó que el acuerdo, o sea, ya aceptó el acuerdo y ya aceptó que sí lo pueden llevar a cabo así. Habrá que ver que no nos salgan con alguna otra noticia adicional, pero para México creo que nos marca ciertas cuestiones. A, que sí se pueden hacer negociaciones previas, que sí se puede consultar el poder tener una licencia general. Y B, que se puede llegar a acuerdos que no tengan que, o sea, claro, en Estados Unidos es muy común llegar a un acuerdo por una notificación de intento de demanda. En México normalmente no funciona así, por muchas cosas, incluyendo costos de un juicio. Pero creo que la lección para nosotros sería, y creo que para el gobierno mexicano sería, esto es lo que es, sí se puede hacer una trazabilidad, sí se pueden tener acuerdos previos, sí se puede hacer una celebración de licencias generales y sí podemos disminuir la cantidad de juicios que podrían gestarse con esto. Si realmente queremos también darle una protección proporcional y equitativa a las partes, porque no es lo mismo un desarrollador internacional que un colectivo de autores. O sea, el tamaño nunca va a ser proporcional. Entonces, en México, que tenemos una ley, además, federal de derechos de autor, que se presume protege al autor y es proteccionista del autor, pues creo que la lección aquí es que habría que impulsar desde ya que la propia legislación
regule claramente que se necesita una autorización previa para este tipo de desarrollos y que sí se requiere trazabilidad y que sí se requiere compensación económica. Gracias, Quetzalí. Vamos, si quieres, a la siguiente pregunta que creo que está más orientada a la cancha de Stephanie, que tiene que ver justamente con esta cuestión de las réplicas, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con voces sintéticas. Adelante, Ari. Perfecto. Esa pregunta en concreto lleva a que, considerando la postura del US Copyright Office sobre voces sintéticas, ¿qué protocolos están desarrollando para proteger las identidades vocales y textuales de sus artistas y autores? Tu Pues, micrófono, Stephanie. David. Perdónenme, creo que hubo aquí una confusión porque en la Sociedad de Autores y Compositores no vemos intérpretes y no vemos temas de uso de voz. Este tema lo está viendo una asociación que se llama MELOC, que es los que tuvieron una presentación, no sé si recuerdan, que se quejaron incluso en el Monumento a la Revolución, para que fueran consideradas dentro de los usos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, obviamente, como coalición y Quetzalí estaba en estas reuniones, hemos tenido obviamente apoyo a todos los titulares y a todos los que se sientan vulnerados frente a estas tecnologías, pero en realidad, pues en SACEM no estamos haciendo nada al respecto de voces porque no representamos este tipo de derechos. No sé si quieras comentar algo al respecto de este tema, Quetzalí. Sí, sin duda, la verdad es que ha sido muy interesante, porque lo que pasó es que los artistas de doblaje y locutores comerciales, pues normalmente lo primero que hacen para poder estar en un casting es que hacen grabaciones para que entonces producción, dirección diga si es la voz que estamos buscando. Y lo que comenzó a suceder es que de pronto pues ya no les hacían llamado de contratación, pero sí escuchaban su voz en un anuncio, en un podcast, y se dieron cuenta que se estaban dando este tipo de simulaciones con su voz y que en realidad eran voces sintéticas, pero que estaban desarrolladas a partir de la grabación de la voz natural de estas personas. Que claro, tiene sentido porque son personas que profesionalmente se han preparado para tener un tipo de timbre, dicción y claridad en lo que dicen y en lo que graban, que se vuelve muy atractivo para poder utilizarlo en medios. Y además, bueno, pues se dieron casos también como muy particulares de eh, escuchar la voz de un locutor comercial que ya falleció en un promocional de una institución pública en México, ¿no? Del Instituto Electoral. Y todo esto, además, se le fue sumando que producciones importantes comerciales, como un comercial que publicó Santander, que lo hicieron 100% con inteligencia artificial. Entonces, no hubo actores, no hubo actores de doblaje. Había una voz que narraba en el comercial y esa voz no tenía titular, aparentemente. Y entonces esto, sumado a que en los últimos 3 años, digamos, las voces de locutores comerciales y de actores de doblaje, pues han visto una disminución considerable de casi un 40% en sus contrataciones. Y eso llevó a cuestionarse, bueno, están usando lo que dejamos grabado, pero ya no nos contratan, pero sí están explotando nuestras voces, pero entonces, ¿cómo están protegidas nuestras voces? Y esas preocupaciones, pues en realidad pegan en muchos lugares. Hay cuestiones que están tratando directamente, como es en Ley Federal del Trabajo, como es para protocolos en las contrataciones, como es también en Ley de Cinematografía y en Ley Federal de Derechos de Autor, algo fundamental que se ha estado buscando y que impulsaron estas organizaciones, que en realidad son muchos colectivos de este tipo de profesionales, fue reconocimiento de la voz como una característica susceptible de protegerse de una manera similar al retrato, que no requiere que se cree y se plasme una obra, sino que es parte de los rasgos personales, pues así también la voz, y que la ley definiera claramente y nombrara claramente
estas actividades artísticas de actores de doblaje y de locutores comerciales. Y esto, bueno, pues llevó a que se ha estado trabajando en la Ley Federal de Derechos de Autor. También creo que esta manifestación que mencionaba Stephanie fue importante porque finalmente algo que sucedió y así de pronto son los cambios, ¿no? O poner foco por parte de las autoridades. Fue una manifestación que fue un domingo y el lunes fue mencionado en la reunión matutina de la señora presidente Claudia Sheinbaum. Entonces, em, sí se van a tener que desarrollar estos protocolos, sobre todo regulación de no poder grabar voces por la libre y después de eso hacer desarrollos de simulación con esas voces para poder desarrollar voces sintéticas que en realidad pues sí tienen de origen un titular. Es algo muy similar a lo que pasa con lo de los entrenamientos masivos con obras. Y eso también me da pie para mencionar otra de las preocupaciones que hay en la industria editorial y por parte de actores de doblaje, que es, por ejemplo, en las opciones que ya te da actualmente Amazon en Audible, cuando tú quieras hacer tu producción de audiolibro, es, oye, y pues si quieres, para que esto te salga aún más barato, llévese la oferta porque tienes una opción de replicación de voces. ¿Qué tipo de voz te gusta? Y se la ponemos al libro que quieres como audiolibro. Eso obviamente pues sí genera una preocupación. Habrá que ir viendo de qué manera pues se van acomodando las cosas en estas leyes y en las dinámicas contractuales, pues para proteger estas voces y a sus artistas. Muchas gracias, Quetzalí. Creo que esta sí es completamente tuya, Stephanie, Estás y jugando con mi mente, Ricardo. oh, perdóname, fue mi confusión. A ver, esta en particular creo que la preparamos y creo que tienes algo preparado en ese sentido. ¿Qué criterios proponen para determinar cuánta participación humana es necesaria para que una obra asistida por IA mantenga protección de derechos de autor? Este es un tema bien delicado. A lo mejor no hay un consenso claro todavía, pero me encantaría que nos pusieras tu postura. Bueno, es un tema difícil porque hemos tenido mucho al respecto y todo el mundo ha salido a opinar hacia un lado, hacia el otro, las 6 del 2025 y el tema del CEPI y Guinda Autor y las posturas que se han tomado. Eh, yo creo que la inteligencia artificial obviamente debemos de considerar que no es autora como tal, ¿no? No va a desplazar al ser humano, no va a desplazar a nadie. En materia de autoría, consideremos que menos es más. Basta con que haya una chispa de creatividad y una chispa del hombre para que sea protegible y para que sea una obra. En nuestro marco legal y en la ley actualmente lo saben, ya reconoce que el autor solo puede ser persona física, que es lo que dice la 6 del 2025. Solo puede ser persona física. Es decir, que reconocemos la creación humana. No está diciendo que no te puedes ayudar de herramientas, no está diciendo que no puedes usar inteligencia artificial para llegar a tu creación, solo dice que el que va a ser reconocido con la calidad de autor va a ser una persona física, en este caso un hombre, dejando al hombre al centro, creador o a la creadora al centro. Tenemos que tener la puerta abierta, obviamente, para exigir licenciamiento de estas creaciones como insumo humano. No estamos buscando, obviamente, castigar, estamos abiertos a la innovación, no es castigar la innovación, es que los creadores puedan participar en la riqueza que generan sus propias obras, como lo hemos visto en todos estos casos, que es lo que están buscando en realidad los autores, y como bien lo dijo Quetzalí hace ratito, vivir del fruto de su trabajo. Al final, estos compensaciones, regalías, generan ingresos para que puedan pagar la renta, la colegiatura, ir a poder comer 3 veces al día, porque tienen esta mala costumbre. Entonces, reconozcamos su trabajo, reconozcamos su esfuerzo, que puedan recibir esa remuneración, ¿no? Ahora, regresando a la pregunta sin irme al tema de remuneraciones, no se deben de fijar ni porcentajes, ni niveles de participación, ni decir que haya o que no. Simplemente si hay una aportación creativa humana, por mínima que sea, debe ser reconocida y debe ser protegida. ¿Por qué? Porque hay esa aportación. Y eso es lo que dice la legislación, los tratados y todos, ¿no? La aportación creativa, la impronta del autor. Recordemos que la inteligencia artificial puede ser una herramienta más, y lo decían en los foros previos. ¿Por qué no entonces le doy coparticipación de titularidad a Word o a Excel
o a todas estas herramientas que usamos todos los días. Tenemos que irnos adaptando a lo que la tecnología nos está dando. Ahora, en cuanto al tema de Indautor, en este caso, y creo que Ricardo, tú nos podías dar una explicación más de cómo está este tema, no puede opinar al respecto del registro de obras. O sea, en realidad los registros son declarativos. Si tú dices que lo hiciste con inteligencia artificial o no lo dices, es de buena fe. En realidad, el indautor no tiene las facultades ni puede excederse de ese registro declarativo para decirte, oye, yo creo que tú no pudiste hacer esto y que lo hiciste con una herramienta de inteligencia artificial, entonces no lo voy a proteger. No, tendrían que registrarlo. Incluso, obviamente, hoy en día tenemos cientos de obras duplicadas, en algunos casos, que se registraron 2 veces por personas distintas y que llegan a juicios y que llegan a procedimientos porque no tienen la capacidad de revisión de sus contenidos. ¿Por qué lo harían ahora sobre inteligencia artificial? No lo sé. Creo que están un poquito excedidos ahí en esas decisiones que he visto, que nos has hecho el favor de compartir. Pero cualquier intento de exigir ese tipo de cuotas de creatividad va a abrir la puerta a que haya criterios subjetivos y esos criterios subjetivos van a dejar en riesgo la protección de los autores, en riesgo obviamente este fruto del trabajo y este reconocimiento, derecho moral y todo lo que hay detrás romántico de los creadores se va a perder por estas cuotas de creatividad que van a ser muy poco fáciles de crear. Ahora, obviamente la inteligencia artificial no está ni fue creada en contra de los autores, o sea, no es nuestro archienemigo, al contrario, lo que queremos hacer es que coexistan, ¿no? Que respeten los derechos, y no solo de los autores, de los derechos conexos, de los derechos civiles, de imagen, de voz, de lo que estábamos platicando, derechos financieros, datos personales, no sé, podemos llegar incluso a los datos clínicos, a los temas de datos clínicos en ciertos contextos, ¿no? Los derechos que hay sobre el medio ambiente, el impacto energético que va a tener, si vamos o no a tener que necesitar, ya saben, en las teorías extremistas de vamos a regresar a la energía nuclear porque si no va a ser imposible mantener esta inteligencia artificial. Recordemos todo eso, o sea, no dejemos de lado todo lo que implica la inteligencia artificial y todas las herramientas que nos puede ayudar a tener más adelante. Y comentaban hace poco, en una de las pláticas, creo que fue ayer, de los gemelos digitales y de los gemelos creativos. Esta puede ser una gran herramienta para los creadores, porque si los creadores tienen este tipo de modelos personales con sus gemelos creativos que les pueden ayudar a salir de esos momentos de bloqueo de autor o de que no pueden avanzar, con sus mismas obras podrían empezar a tener modelos premium que creo que ya ciertas plataformas que no voy a hacer comerciales ya las tienen y se están ayudando a nuevas creaciones y a nuevos contenidos. Enfoquemos nuestros esfuerzos en eso, en ver cómo se ayudan de herramientas, cómo mejoran y obviamente buscando siempre un licenciamiento correcto en la parte de atrás, ¿no? ¿Qué nos espera tal vez el día de adelante, el día del futuro? ¿Qué nos esperan en los nuevos modelos? Pues seguramente el licenciamiento de datasets ya con clearance de derechos, ya que incluyan todas las autorizaciones para que puedan ser entrenados de esa forma, aparte de estos gemelos digitales que decíamos, marketplaces con datasets de diferentes tipos, ya muy especializados para los tipos de usos que dan las nuevas inteligencias, de las que son de música solo enfocadas a música, por tipo de género, por lo que sea, todas obviamente ya con los metadatos necesarios para hacer la trazabilidad que estamos buscando, todos buscando lo que le llaman micromodelos de pago, en donde cada uno de los usos vaya generando de forma automática los pagos con algún esquema. Y yo creo y personalmente lo respaldo que la gestión colectiva puede ser la solución. Yo creo que una gestión colectiva necesaria en estos derechos podría ayudar a los dos lados para que las sociedades de gestión sean el vínculo entre la tecnología y el autor o el que va a tener la compensación final, ¿no? Para que sea la ayuda de este licenciamiento que estabas diciendo que va a ser imposible a bloque, lo podemos hacer con gestión y que llegue a los que tiene que llegar, la transparencia que exista en las sociedades de gestión colectiva, los beneficios sociales que les va a llevar y que cada uno de ellos va a poder tener. Gracias. Stephanie, estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que has dicho, pero hay una cosa que me parece ligeramente preocupante. Y es si hay un license blanket con metadatos, eh, no, o sea, lo siento como un caballo de Troya, porque al final del día cualquier cosa que haga yo sin enterarme puede ser que tenga un porcentaje de entrenamiento de lo que sea, porque el etiquetado así lo menciona, y entonces me vea en el supuesto de estar
le pidiendo autorización o que esa persona me reclame porque en el ADN de mi creación viene un porcentaje mayor, menor, minúsculo, lo que sea, o sea, a mí lo que me aterra y lo que, o sea, estoy dispuesto a luchar por ello es que no se considere como obra derivada, porque eso creo que sería, un sinsentido, por no poner otra palabra. Mira, son teorías que se siguen platicando, lo he escuchado en diferentes lugares, las obras derivadas, que si son o si no son, y también he escuchado otra más divertida, no sé si ya te tocó, de obra por encargo, porque al hacer el input, al poner cuál es tu prompt, estás encargándole a un tercero la creación de una obra y entonces es tuya porque la encargaste. O sea, hay muchas teorías que nos quieren encuadrar en figuras existentes para poder licenciar de cierta o tal cual forma, ¿no? Lo único que creo es, la única forma que vamos a tener esa respuesta no es en lo que queramos decir o en lo que queramos proponer desde la doctrina o desde los usos o desde el interés económico que tienen muchos. Lo interesante sería, una vez que estén las mesas de negociación con estas grandes plataformas, cuando se llegan a esos momentos, saber qué usos hay, ¿no? ¿Qué usos tienen y saber qué usos son permitidos, qué usos no, y cuáles pueden ser y no licenciables hasta qué grado? O sea, hoy en día las ventanillas digitales, Max Hackem, licencia derechos digitales a nivel territorio nacional, lo que tú quieras. Y obviamente se van adaptando al tipo de modelo que están licenciando. Y todos los derechos digitales en México son legales. Entonces, tenemos que adaptarnos a la nueva tecnología y ver de qué forma se va a licenciar. Perfecto. Sabemos que por ahí se está cocinando una nueva ley en materia de derechos de autor. Nos queda muy poquito tiempo, pero definitivamente es un tema que lo queríamos poner sobre la mesa con ustedes y queríamos saber qué nos pueden adelantar respecto a esto. Y en un tuit de 142 caracteres, por favor. A ver, Tenemos es que 4 minutos. está muy bien. Lo que pasa es que también está relacionado con lo que venimos mencionando y con lo que preguntaban acerca de la protección de las voces respecto de los modelos que generan voces sintéticas o que hacen simulaciones con voces pregrabadas. Creo que algo súper importante que hay que mencionar, porque también se vincula con esta última pregunta que respondió Stephanie, es hay un alto desconocimiento de cuáles son los modelos de inteligencia artificial, de cómo se usan, de cómo funcionan, para qué sirven, cuáles son simplemente herramientas. Y son discusiones que desde el desconocimiento, a ver, fue la misma discusión para la fotografía en su momento. Y para que llegara a tener una calidad de obra reconocida, pasaron 2 décadas. En el caso del cine fue lo mismo. En el caso del cine se decía que solo era una forma de explotación de obras preexistentes, fuera literarias, pictóricas, o dramáticas. Y finalmente también, después de bastantes años de discusión, llegó a obtener la calidad de un tipo de obra que requiere de ciertos procesos y de ciertas herramientas. Me parece muy arriesgado que se quiera regular desde desde un lugar que se desconoce y que no tiene por qué conocer el indautor. Así como es intentar juzgar si una obra es arte o no es arte, pues la verdad es que no creo que tengan doctorado en hermenéutica y en arte. Entonces, ¿qué pasa con esto de la nueva, de este desarrollo de una reforma para la Ley Federal de Derecho de Autor? Pues por una parte, me parece que sí es poder dejar claro un criterio que Stephanie mencionó y que es fundamental, porque si no, pues ya mejor borramos el derecho de autor y listo. El derecho de autor es para personas, o sea, es para proteger y garantizar que un ser humano pueda vivir profesionalmente de sus procesos artísticos y de sus procesos y creativos porque abona a la cultura de una sociedad. En resumen. Ese me parece que es uno de los criterios que está quedando firme en este análisis de algunos cambios, porque no es una nueva ley, es solamente un análisis para reformarla y para poder afinar algunos de sus detalles. Claramente está abordando el tema de las voces de los actores de doblaje y de los locutores comerciales. Y habrá que ver si deja también claramente estipulado la cuestión de las autorizaciones previas para desarrollos. Hay que pensar también en una cuestión, porque la preocupación que tiene Ricardo, que es
está bien, o sea, no podemos estar pidiendo una cadena de permisos, pero si el modelo de inteligencia para ser funcional requiere obras que están protegidas, lo requiere para su entrenamiento, requiere una licencia. Después de eso, también habrá que ver de qué manera vamos a facilitar la producción de las obras y de qué manera vamos a facilitar el uso de estos modelos como herramienta para procesos creativos y que no se vuelva un freno y no necesariamente son obras ni derivadas ni que necesariamente estén 100% basadas en una o varias obras. También hay procesos Perdón, creativos en el tengo medio, que ¿no? cerrar la sala porque la tenemos que usar para la siguiente sesión. Pero bueno, pues finalmente yo creo que la ley solo va a tocar estos temas, no creo que se vaya más profundo. Stephanie, un minuto. Un tuit. Rapidísimo. Las reglas del juego ya están puestas. Lo que cambió fue el tablero. Entonces, usemos las mismas reglas. Mantengamos la trazabilidad, remuneración justa a los creadores, la transparencia es importante y mantener siempre los estándares éticos que deberíamos de mantener. Gracias. Las queremos mucho. Muchas gracias por Muchas estar. Gracias, gracias. Ricardo. Un Ay, gusto. un Excelente día. placer, gracias. Bye. Bye. Bye bye.